Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de la desaparición de los hermanos Soder. Cabe decir que esta historia tiene más de 70 años sin resolverse, pero que en realidad es posible que sepamos qué pasó, solo que no se puede demostrar. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Esta historia empieza en el año 1908. Cuando Giorgio Sodu, un niño italiano de 13 años, llega como inmigrante a Estados Unidos. Giorgio había nacido en Tula, Italia. Se desconocen los motivos específicos por los cuales Giorgio y su hermano, 2 años mayor que él, decidieron emigrar hacia Estados Unidos a tan temprana edad y solos. Pero lo cierto es que al llegar al país, el hermano de Giorgio fue rechazado en la aduana y enviado de vuelta a Italia, mientras que Giorgio pudo ingresar al país sin ningún problema. Pero, ahora sin su hermano, quien había simplemente decidido subirse al barco de regreso a su país de origen, él debía hacer todo este nuevo proceso solo, y encontró su primer problema casi inmediatamente. Giorgio fue registrado en Estados Unidos como George Soder. Esto es bastante normal, bastante común, no solo pasaba en Estados Unidos como en este caso, sino que también acá en Argentina. Muchos nombres que los agentes no entendían eran cambiados a una versión más común para ese país, o más pronunciable para ellos. Así que la gente llegaba con un nombre e ingresaba al país oficialmente con otro. Más allá de esto, Giorgio o George desembarcó en el estado de Pensilvania y comenzó a ganarse la vida como podía. Les recuerdo que para este punto no sabía más que italiano. Afortunadamente había otra gente que hablaba su idioma en ese país, quienes también habían emigrado. Y es así que consigue algo de ayuda para adaptarse a esta nueva vida. Todos los trabajos que tuvo eran cosas para las que no se requería mucha experiencia. Primero que nada, trabajó repartiendo diarios. También llevaba comida a algunos trabajadores. Después trabajó en una mina de carbón como conductor de un camión, para lo cual se requería un poco más de habilidad, claro está. Esto último le dio muy buena experiencia para lo que haría el resto de su vida. Él hacía cualquier cosa en realidad que tuviera a mano y que pudiera desempeñar desde su falta de inglés. Después de su trabajo como conductor y de haber ganado habilidad, decide que tendría una mejor vida en otro lugar. Entonces, luego de unos años, George finalmente se traslada al estado de West Virginia o Virginia Occidental, donde empezó a trabajar como conductor para una compañía de camiones. En un principio hacía mudanzas, recolección de residuos y ese tipo de tareas, pero luego su ambición lo llevó a comprar su propia camioneta y comenzar su propia empresa de camiones. Es por esta época, 1922-1923, que conoce a Jenny Cipriani, una joven también inmigrante italiana que estaba en Estados Unidos desde los 3 años. Rápidamente se casaron y tuvieron a su primer hijo, John Frederick Soder. Se mudaron juntos entonces al pequeño pueblo de Fayetteville, en West Virginia. La empresa de George comenzó a crecer gracias a que se dedicaba al transporte de carbón en la zona, y poco a poco la familia Soder comenzó a ser una familia destacada y reconocida en el pueblo. Hablando un poco de Fayetteville, era en ese entonces un lugar de apenas unos 1.400 habitantes, más o menos. No muchas personas que digamos, y además estaba rodeado de sierras. Lamentablemente en los últimos años se reportaron muchos casos de familias por debajo de la línea de la pobreza. La zona ya no es como en la época de la familia Soder. No se percibe el mismo crecimiento que experimentaban ellos. Pero una de las cosas más destacables con respecto a este lugar es que al ser un pueblo con pocos habitantes, se conocían bastante entre vecinos. La vida en aquella zona no era muy problemática y George logra expandir no solo su negocio, sino que también a su familia. Entre los años 1923 y 1943, los Soder tuvieron nada más y nada menos que 10 hijos. Debo decir que quizá esto no importe mucho, pero las edades son un poco confusas en la mayoría de los sitios donde explican la historia. No encontré tampoco libros digitales para este caso, así que tuve que ir al sitio de defunciones
Find a Grave, donde afortunadamente tenían todas las fechas de nacimientos y por supuesto de función de toda la familia. Así que acá está el cálculo de las edades de los niños Sodder cuando ocurren los hechos según la página Find a Grave. John, el hijo más grande, nacido el 5 de agosto de 1923, estaba en la casa el día de los hechos junto a sus otros hermanos y tenía 22 años. El segundo hijo más grande, Joe, nacido el 4 de septiembre de 1924, estaba sirviendo en el ejército y en esa época tenía 21 años. No estuvo la noche de los hechos. El resto de los hermanos que sí estaban en la casa aquel día son Marion o Mary Ann, nacida el 6 de marzo de 1926. Tenía 19 años. George Jr. nació el 30 de septiembre de 1929 y tenía 16. Maurice Antonio había nacido el 8 de julio de 1931, lo que hacía que tuviera 14 años en ese momento. Martha Lee nació el 22 de enero de 1933, tenía 12 años. Louis nació el 30 de diciembre de 1935, tenía 9 años. Jenny Irene nació el 19 de septiembre de 1937 y tenía 8. Betty Dolly nació el 4 de marzo de 1940, tenía 5 años, y Sylvia nació el 5 de marzo de 1942. Tenía tan solo 3 años en aquel momento. La familia Sodder entonces vivía en una gran casa de 2 pisos. Como era común en esa época, George, quien era considerado el hombre de la casa, se dedicaba a trabajar todo el día, mientras que Jenny cuidaba a los 9 hijos que tenían en la casa. El pueblo de Fayetteville era conocido por tener una gran comunidad de inmigrantes italianos. Según cuentan, George era conocido en el pueblo por tener acaloradas discusiones con otros miembros de la comunidad, generalmente por motivos políticos, ya que en esa época estaba concluyendo la Segunda Guerra Mundial, y George no ocultaba su disgusto por el dictador Benito Mussolini. Y esto le traía problemas con otros miembros de la comunidad italiana. Tenía problemas con aquellos que estaban a favor y apoyaban a Mussolini. Ahora, esto no es un detalle al azar, es realmente importante porque estas discusiones iban muy en serio por aquella época. Decir que odiabas a Mussolini en una comunidad casi completamente italiana te hacía enemigos fácilmente. Es entonces, bajo este contexto, que pasamos al día de los hechos. Era el 24 de diciembre de 1945. La familia Sodder se preparaba para pasar la fiesta de Nochebuena. En la casa se encontraban George y Jenny y todos sus hijos a excepción de Joe, quien se encontraba haciendo servicio militar, como les conté antes. La familia pasó una velada tranquila, cenaron, brindaron y luego de eso los niños más pequeños recibieron sus regalos. Se querían mucho por lo que sabemos, eran muy cercanos y esa noche era especial. Lamentablemente es durante esta Navidad que ocurre la desgracia. George y Jenny decidieron ir a dormirse. Ellos se despertaban demasiado temprano como para estar activos a esa hora, mientras que a los chicos que habían recibido sus regalos los dejaron quedarse despiertos un rato más para que jugaran, siempre con las condiciones de que cerraran todo y apagaran las luces. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Entonces, como digo, los adultos se van a dormir. Pero alrededor de las 12:30 de la madrugada suena el teléfono en la casa de los Sodder. Jenny, entre dormida, se levanta para contestar y del otro lado se oye la voz de una mujer que estaba preguntando por alguna persona que ella no conocía. De fondo se oían voces y ruidos de gente, como si fuese una fiesta. Jenny supuso que era una familia que estaba de festejos por Navidad y se habían confundido de número, así que les dijo: "Me parece que tienes el número equivocado", y colgó. Antes de volver a la cama, dio un vistazo al piso de abajo y vio que su hija Marion estaba acostada en el sillón. Vio además que las luces estaban todavía encendidas, así que decide rápidamente bajar, taparla con una frazada y de paso hacer todo lo que sus hijos no hicieron, que sería apagar las luces, cerrar con llave las puertas, cerrar las cortinas, lo que ya les había pedido. Y el problema con esto es que dormían en el último piso y ella estaba demasiado cansada. Supuso que se habrían ido a dormir sin hacer lo que se les había pedido y se fue a la cama ella también. Nuevamente Jenny se despertó en medio de la noche, esta vez cerca de la 1 de la madrugada al oír un ruido raro en el techo. Según sus propias palabras, oyó un golpe y luego como si algo rodara. Sin preocuparse demasiado, volvió a dormir pensando que debía ser nieve o algún animal. A los pocos minutos, media hora aproximadamente, Jenny volvió a despertarse.
esta vez por un fuerte olor a humo que inundaba la habitación. Apenas se ubicó en ver a su alrededor, notó que en efecto había humo. No tardó en darse cuenta que la casa se estaba incendiando, así que despertó a George a los gritos, agarraron a su hija Sylvia, que como era tan chica, dormía con ellos. Con Sylvia encima salieron de la casa mientras despertaban a los demás hijos para avisarles que salgan también, cuarto por cuarto. Una vez afuera notaron que solo habían salido 4 de los 9 hijos que estaban en la casa: John, Marion, George Jr. y Sylvia. El incendio se había expandido demasiado rápido como para quedarse en cada pieza a ver quién faltaba. Eso es lo que ocurrió mientras iban saliendo. Es decir, que mientras se iban no podían simplemente fijarse quién faltaba y quién no. Desesperado entonces por rescatar a los demás niños, George intentó entrar a la casa, pero el fuego en la entrada no lo dejaba ingresar. Fue a buscar la escalera que tenía afuera para cosas del jardín y el techo, pero no estaba. No se lo podía explicar, simplemente faltaba. Luego se le ocurrió usar una de sus camionetas para acercarla a la casa y usarla como escalera para entrar. Pero al intentar encender la camioneta, esta no arrancaba. Marion fue corriendo hasta la casa de los vecinos para avisarles que llamen al departamento de bomberos, pero cuando intentaron comunicarse con el cuartel no atendía a nadie. Otro vecino que estaba viendo cómo salía humo también llamó y tampoco pudo comunicarse. Otro de los vecinos decidió conducir hasta la casa del jefe de bomberos y avisarle de lo que estaba pasando. Lo increíble de todo esto es que los bomberos llegaron al lugar a las 8 de la mañana, es decir, 7 horas después del incendio, cuando la casa ya había sido reducida completamente a cenizas. ¿De qué les servían los bomberos a esa hora? Pero recuerden que en un pueblo tan pequeño no es fácil tener siempre bomberos disponibles, aunque también podría haber otra razón para llegar así de tarde, cosa que explicaré luego. Los Soder no tuvieron más remedio que ver cómo su casa quedaba reducida a cenizas con sus hijos dentro. Los bomberos y la policía local llegaron al lugar a la mañana siguiente y comenzaron a investigar la escena. Algo que llamó la atención desde un primer momento es que en el lugar no se hallaron restos de cuerpos. Si bien el fuego suele reducir la mayor parte de los cuerpos a cenizas, siempre quedan algunos pequeños restos de huesos o algo por el estilo. Pero en este caso no encontraron nada. El jefe de policía le dijo a la familia que el fuego había sido tan intenso que terminó cremando por completo a sus hijos. Esto resultaba bastante raro, ya que para cremar un cuerpo por completo se necesita quemarlo a altísimas temperaturas, unos 2000 grados centígrados, durante varias horas. Y según los Soder, la casa se redujo a cenizas en menos de una hora, alrededor de unos 45 minutos. También preguntaron por qué habían tardado tanto los bomberos en llegar al lugar. Según el jefe de bomberos, tardaron porque muchos de sus hombres no estaban disponibles, y hasta que logró juntar varios miembros aptos para manejar el camión y realizar las tareas, tardó varias horas. Las sospechas continuaban creciendo cuando el jefe de la policía determinó que la causa del incendio había sido por una falla en los cables de la instalación eléctrica. George había mandado a revisar la instalación hacía poco menos de un mes y la compañía de electricidad aseguró que la conexión estaba en buenas condiciones. Además, los Soder recordaban que mientras se incendiaba la casa, las luces seguían encendidas, por lo que si hubo un fallo en la conexión, la electricidad debía haberse cortado. Pero este no fue el caso. Ahora la familia Soder no solo sospechaba que el incendio había sido causado a propósito, sino también dudaba de si sus hijos faltantes realmente estaban dentro de la casa al momento del incendio. La familia le presentó todas sus dudas a los investigadores, pero estos parecían apurados por cerrar el caso. Antes de fin de año se emitieron los certificados de defunción de sus 5 hijos, y se determinó que habían muerto por el incendio o por sofocación. Se podía decir que oficialmente el caso estaba cerrado. Para los investigadores fue un incendio accidental que causó la muerte de los pequeños. Sin embargo, con el correr de los días iban apareciendo testimonios de todo tipo que hacían creer a los Soder que sus hijos aún estaban vivos. Una mujer que atendía una cafetería a las afueras del pueblo aseguraba haber atendido a una pareja con 5 niños, muy parecidos a los Soder, y que les había servido el desayuno. Según su testimonio, quiso hablar con los niños, pero los adultos que los acompañaban no la dejaron. Otra de las cosas que encontraron unos días después, cuando fueron a revisar los restos, fue un objeto extraño entre las cenizas. Cuando George lo vio, indicó que se trataba de una granada casera, similar a las Pineapple Bomb. Esto podría explicar qué fue el ruido que escuchó Jenny minutos antes de que se produjera el incendio, y probablemente sea lo que lo produjo. A partir de aquí, la familia Soder comenzó una campaña para que se investigue la posible desaparición de sus hijos, cosa que los investigadores locales siempre dejaban de lado. No es que les decían explícitamente que no, pero tampoco ponían mucho empeño en investigar esa línea. Más bien les decían algo así como:
quédense tranquilos, lo estamos investigando, pero nunca pasaba nada. La familia incluso pidió ayuda al FBI, pero estos le respondieron que ellos habían ofrecido su ayuda, pero las autoridades locales la rechazaron. Y estaba fuera de su jurisdicción investigar sin autorización. Sin saber qué más hacer, la familia decidió contratar a un detective privado, que si bien halló algunas pistas, ninguna tan determinante como para dar con el paradero de los hijos. A día de hoy el debate sigue vigente de si efectivamente los 5 niños Soder murieron ese día en el incendio o algo más pasó. Esto nos abre paso a analizar algunas de las teorías del caso, así que pasemos a las teorías. Si bien hay varias teorías de lo que pasó, se puede decir que se dividen entre si fue un accidente y los hijos murieron o si fue algo premeditado y fueron secuestrados. Hemos visto durante el desarrollo de las investigaciones que hay varias evidencias que sugieren que el incendio no fue un accidente. Sin embargo, los investigadores cerraron la causa bastante rápido, indicando que fue un accidente, tal vez porque estaban involucrados o eran cómplices. Sumado a todo lo que ya vimos, hay varios testigos que aseguraron haber visto a un hombre merodeando los alrededores de la casa de los Soder minutos antes del incendio. Incluso uno asegura que estuvo averiando la camioneta de George para que no pudiera utilizarla luego del incendio. En cuanto a si los hijos murieron o no en el incendio, nuevamente muchas de las evidencias, o mejor dicho, la falta de estas evidencias que indicaran que hayan muerto, hacen dudar de si realmente fallecieron allí o fueron secuestrados. Es muy raro que no haya quedado absolutamente ningún rastro de 5 cuerpos, teniendo en cuenta lo difícil que es cremar por completo un cuerpo humano. Algunas versiones indican que los investigadores encontraron algunos restos, pero evitaron decírselo a la familia para que no sufran. También unas excavaciones realizadas en el lugar varios años después, en 1949, encontraron diminutos restos de huesos, que fueron analizados en un laboratorio y se determinó que no pertenecían a los Soder, incluso que podrían tratarse de huesos de animales. Pero ahora, ¿quién podría ser esta persona y por qué motivo incendiaría la casa y secuestraría a los hijos de los Soder? Bueno, una de las mayores teorías del caso indican que se trataría de una persona que tuvo un altercado con George unos meses antes de los hechos. A mediados de año, George tuvo la visita de un vendedor de seguros quien intentaba venderle un seguro para la casa. George se negó a contratar esto ya que no lo consideraba necesario. Lo particular de esto es que este vendedor de seguros también era un inmigrante italiano y comenzó a discutir con George. La discusión escaló rápidamente hasta que llegaron a temas políticos. George le hizo saber que estaba en contra de Mussolini, y al parecer el vendedor de seguros estaba a favor del dictador. Según las palabras de George, este hombre le dijo: "Tu casa arderá y tus hijos serán destruidos, y te arrepentirás de todo lo que dijiste de Mussolini". Si bien una persona que abiertamente amenaza con incendiar la casa y matar a tus hijos unos meses antes de que efectivamente se incendie tu casa y tus hijos desaparezcan, hace bastante evidente que sea sospechoso, en las investigaciones oficiales nunca se barajó la posibilidad de investigar a esta persona. De hecho, no se encuentra ningún dato sobre su nombre en internet. El investigador privado que contrató la familia Soder descubrió que ese mismo hombre participó como jurado que determinó que los chicos Soder habían fallecido en el incendio. Algunas versiones de esta teoría es que este hombre era parte o estaba ligado a la mafia siciliana. Esto explicaría por qué no fue investigado y también indicaría que la policía y el cuartel de bomberos estuvieran en complicidad. Lamentablemente no se sabe mucho más acerca de esta teoría debido a la nula investigación, lo cual evidentemente nos lleva aún más a creer que esto es verdad. Unos detalles más antes de terminar. 20 años después de los hechos, la familia puso un cartel en conmemoración y pedido de búsqueda de sus hijos, el cual a día de hoy sigue en el pueblo. También en el año 1967, Jenny recibió un correo sin remitente enviado desde Kentucky que decía lo siguiente: Louis Soder, I love brother Frankie y little boys. Esta es la traducción. Louis Soder, uno de los hermanos desaparecidos, amo al hermano Frankie. Y con esta carta una foto de un hombre. La familia Soder creía que este hombre era Louis ya de adulto. Sin embargo, nunca pudieron contactar con esta persona ni averiguar de quién se trataba. Si bien es una posibilidad que los chicos hayan sido secuestrados y vendidos a otras familias o algo por el estilo, también resulta bastante raro que ninguno de ellos haya intentado reencontrarse con su familia. Para finalizar, todos los sobrevivientes del incendio fallecieron con el pasar de los años. La última en fallecer fue Sylvia Soder, quien era la menor de todos, en el año 2021. Y como les decía al principio, ella y toda su familia tienen un espacio en la página Find a Grave,
donde también se puede poner información personal de los fallecidos. En este caso hay un texto acerca de su vida y es el siguiente. Sylvia Soder Paxton, de 79 años, falleció el 21 de abril del 2021 en su casa después de una larga enfermedad. Nacida el 5 de marzo de 1942 en Fayetteville, Virginia Occidental, era hija de George y Jenny Soder. Sylvia se graduó de la escuela secundaria de Fayetteville, asistió al Instituto de Tecnología de West Virginia, donde conoció el amor de su vida, Grover Paxton, quien le precedió en la muerte. Bromeaba a menudo sobre su codiciado título MRS de WB Tech. Sylvia fue insuperable como esposa y madre. Llenó la vida de sus hijos con cinta adhesiva y papel de construcción, galletas calientes, libros y amor sin límites. Animó a sus hijos a soñar en grande, trabajar duro y preocuparse profundamente. Sylvia era la maestra de su cocina, donde perfeccionó tanto los platos italianos de su madre como la cocina campesina de su suegra. El pulgar verde de Sylvia fue apreciado por todo el vecindario. Sobre todo, Sylvia tenía una risa contagiosa y un delicioso sentido del humor. Le sobreviven su cuñada Sandra Tucker de Charleston, un hijo Grover Eric Paxton y su esposa Elizabeth de Richmond, VA, una hija Jenny Paxton Henthorne y su esposo Marshall de St. Albans, dos nietos William Paxton y Andy Henthorne, así como numerosas sobrinas y sobrinos. A día de hoy, todos los descendientes directos de los hermanos Soder intentan mantener vivo el caso para que no sea olvidado y tal vez algún día se logre resolver. Pero bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.